Bueno, bienvenidos a la sesión número 4 de nuestro curso de Derechos Humanos. Vamos a hacer primero un repaso de lo que vimos la sesión pasada. Y luego, bueno, pues continuamos. Este módulo 3 nos ayuda a identificar qué cosa es derecho humano y qué cosa no lo es. Iniciábamos narrando la tragedia de Antígona, en la cual la parte importante es que hay reglas o leyes que son anteriores a los poderosos, a los mandamases en turno, a los legisladores. Y el otro caso fue cómo podían juzgar los crímenes nazis, siendo que fueron realizados con estricto apego a las leyes de su propio país, ¿vale? Entonces, con eso empezábamos, y ahí fue cuando, al menos durante un tiempo, recurrieron al derecho natural para poder sacar un principio jurídico para el juicio de los nazis, y que después sirvió para la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al menos en parte. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, a veces entrecortado. Ok. A ver, espérenme tantitito. ¿No se oye así como de fondo algo? No, poquito. Espérenme 10 segundos. A ver, ya. Ya. Bueno, entonces, y luego decíamos que las cosas les pertenecen a las personas, sea por título Ahí no se escucha positivo. otra vez. Ok, a ver, otra vez. Decíamos que hay cosas que le pertenecen a la persona por libre acuerdo entre los hombres. Esto es por título positivo, que quiere decir puesto. Y también cosas que son por título natural, es decir, por la naturaleza humana. Y bueno, decíamos también que los derechos humanos son precisamente las cosas que nos pertenecen por título No, mi Gus, natural. sí se ¿No? sigue cortando la... Ay, Dios, No, se sigue cortando. se sigue cortando. A ver, ahora qué tal. ¿Sigue sin oírse? A ver. Uy, probando. ¿Qué tal se oye ahora? Bien, pero no sé si cuando hablas más tiempo se llega a cortar otra vez. El internet va y viene, entonces está complicado. Vamos a ver qué se logra hacer. A ver. Se entiende entonces que los derechos humanos son de origen, el título es por la naturaleza humana. Esto lo vimos la sesión pasada. Y decíamos, bueno, el fundamento es la persona con el autodominio que tiene de su propio ser, que lo primero que le corresponde a la persona es su ser mismo, que no se lo puede dar a otro, que no se puede ser dueño de otra persona como propiedad, que incluso un esclavo o un prisionero
mantiene una libertad interior. Y que cuando una persona decide pertenecer a otra, ese acto de donación no le quita la posesión del propio ser, sino que se mantiene dueña de sí misma todo el tiempo. ¿Se está escuchando bien? Sí. Sí. Bueno, entonces decíamos, hay que conocer al ser humano, era el primer módulo, aquello a lo que tiene derecho por naturaleza, que primero decíamos, conocíamos el derecho, que es el módulo 2, y bueno, ahora la relación. Dábamos una clasificación que era originarios cuando el título viene únicamente de la naturaleza humana y subsiguientes cuando el título viene de la naturaleza humana ante situaciones históricas. Y a su vez los derechos originarios teníamos los primarios, que son los bienes fundamentales de la naturaleza humana. Y por otro lado, los derechos derivados, que son manifestaciones, derivaciones, soporte, respaldo de los derechos primarios. Todo esto lo comentábamos la sesión pasada. De manera que hay una jerarquía. Los derechos más importantes son los primarios, luego los derivados y luego los subsiguientes. Mencionábamos algunos ejemplos como la integridad corporal, el derecho de los padres a la educación de los hijos o el derecho a presunción de inocencia y debido proceso. Y luego decíamos, vamos a ver lo más esencial, que es el derecho que cada persona tiene a su propio ser, a permanecer en el ser. Y decíamos que la única forma en que esa característica se le puede quitar a alguien es privándolo de la vida. Por lo tanto, de ahí se proviene que el derecho más importante es el de conservar la propia vida. Y decíamos, nadie puede ser privado de la vida, nadie tiene derecho a terminar con la vida de otro, excepto para salvar la propia vida frente a un agresor, que es el caso de la legítima defensa. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo esto es repaso, pero ¿cómo vamos y cómo se escucha? Se escucha bien y vamos bien. Bien. Ok. Aquí está Pedro Manuel. Saludos, Pedro Manuel. Y por lo tanto, decíamos, no existe el derecho al aborto, pues para ejercerlo se termina con la vida de un ser humano inocente e indefenso. Entonces, de ahí viene el absurdo que se argumente que por la libertad del proyecto de vida y lo que sea, siguen siendo cosas secundarias frente a la propia existencia. Y bueno, decíamos, vamos a tomar los elementos del ser y de ahí vamos viendo los objetos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir tomando las características del ser humano desde su propia esencia, desde su propia naturaleza, y después nos vamos a ir yendo a derechos que son más exteriores, por lo tanto, serían derivados y subsiguientes. Decíamos, y aquí fue donde nos quedamos, que si consideramos la corporalidad, que es como que lo más fácil de comprender porque es visible, está el derecho a la integridad física como el más importante, derecho a conservar y mejorar la propia salud, y luego vendrían los derechos a los bienes del cuerpo que lo preservan en la existencia y en la salud. Por ejemplo, decíamos, algún derecho subsiguiente, rehusarse algún tratamiento invasivo, y discutíamos si existe el derecho a la alimentación, al agua, al internet, y que si todo tenía que ser gratis y garantizado por el gobierno. Y ahí nos quedamos un rato. La conclusión era que aquellos bienes que para adquirirlos se requiere el esfuerzo y el trabajo de otros, estos bienes llevan aparejados deberes que facilitan su obtención. Por ejemplo, pagar un precio, pagar impuestos, hacer algún trabajo, etcétera. Es decir, no es lo mismo el agua que tú ya posees al agua que está en el pozo o que está debajo de la tierra.
No es lo mismo el alimento que tú ya tienes que el alimento que hay que empezar por cultivar o pastorear y tratar, etcétera. Y lo mismo con otras cosas. Entonces, cuando ya lo tienes es una cosa y eso es que no te lo quiten. Y otra cosa diferente es que alguien más deba de trabajar gratis para que tú lo tengas. Ahí ya hay otros elementos, precisamente por el esfuerzo que requiere conseguir ese bien y que tú lo tengas, llámese agua, medicinas, alimentos, casa, etcétera. Hay un deber, pues, de apoyar este esfuerzo y de ahí viene, pues, todo lo que es el mundo del trabajo y del mercado en el sentido de la forma más sana, que es esta búsqueda de hacerle bien a otros y beneficiarnos mutuamente. ¿Hasta aquí preguntas? No. No, No, Ok. Ahora vamos a tomar otra dimensión del ser humano. Y esa es la inteligencia. El ser humano es un ser racional. Recordamos que la razón de que la finalidad de que tengamos inteligencia es para conocer la realidad, para conocer la verdad. Entonces, primero es derecho a pensar y expresar lo que la razón nos muestra como verdadero, derecho a conocer y transmitir la verdad, y ya luego, como derechos derivados y subsiguientes, serían el derecho a la educación, a la información y el conocimiento, el derecho a recibir, enriquecer y transmitir la cultura. En contra, ¿qué cosa va en contra de nuestro derecho a usar nuestra facultad racional? Pues serían lesiones y sustancias que dañen el cerebro, por ejemplo, la manipulación psicológica, obligarte a que aceptes como verdadero algo contra tu propia razón que te dice, no, pues no es así. Sancionar a los que dicen la verdad, las falsificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en la esfera pública, pues la falta de transparencia o el impedir comprobar la información, la manipulación ideológica o convertir la educación y la cultura en instrumentos de agendas de poder. ¿Hasta aquí preguntas? no, Gracias. Bueno, ¿les parece razonable? no, ¿No les parece razonable? ¿O no hay preguntas? Sí parece razonable y no hay preguntas, ¿ah? Ok, sí, tampoco hay pregunta. Lo que hay es reflexiones ahorita mismo, bueno, comparación. dado que el internet está lento, estoy midiendo cuánto tardo en mandar la pregunta y cuánto se tarda en la respuesta. Bueno, aquí vamos. Pregunta, ¿el lenguaje inclusivo es derecho? Pues no, 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 porque ahí justamente pues es pues esto, toda esta parte, ¿no? La manipulación ideológica, convertir la educación y la cultura en instrumentos de poder, obligar a aceptar algo como verdadero, que es contra la razón, ¿no? Sí se ve, Sancionar a quien dice la verdad también, ¿no? O sea, no es un sí. derecho. O sea, el lenguaje inclusivo supuestamente nos... Es porque es manipulación mental. sí, pero lo que se argumenta es que las personas se van a ofender y por lo tanto tienes que hablar de cierta manera. Pero en la práctica eso significa la mentira obligatoria. Por eso no puede ser derecho, porque obliga a mentir. Obliga a que tú le digas a alguien por un pronombre que eligió, no porque en tu mente eso corresponda con la realidad, sino porque eso corresponde con una decisión que tomó esa persona de querer ver el mundo de cierta forma, al margen, por separado de la realidad. Y si tú le dices la verdad, se ofende y te demanda y te castigan.
Por eso no puede ser derecho. Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a hablar ahora de la voluntad, porque el ser humano tiene voluntad y la finalidad de la voluntad es querer y elegir el bien y realizarlo libremente. Es decir, ese bien que se descubre mediante la razón como verdadero y que se le presenta a la voluntad como bueno. Bueno, derecho a obrar el bien, como se ve en la propia conciencia. Y el derecho a elegir los medios para conseguir ese bien. Ya más externos, más subsecuentes y demás, el derecho al proyecto de vida, que son las distintas libertades que se recogen luego en las declaraciones, y el derecho a los bienes para el proyecto de vida, que sería el derecho de propiedad, el cual también de cierta manera viene por la corporalidad del ser humano, viene por los dos lados. Ahora en contra, las adicciones, también la manipulación psicológica, también la coacción, el chantaje, el acoso, la trata de personas, el abuso y corrupción de menores, el secuestro, las detenciones arbitrarias, el despojo, la expropiación sin indemnización, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, todo aquello que te aparta de realizar el bien, eso va pues contra la voluntad y no puede ser derecho. Y en cambio aquello que te facilita realizar el bien, pues va en línea con el fin propio de la voluntad y por lo tanto muy probablemente sea derecho. ¿Sale? Pregunta, ¿la identidad y expresión de género son derechos? La identidad sí es un derecho, La identidad de pero género y la expresión de género. la expresión de género no, porque cada quien nace con su sexo, ya. Yo creo que sí es un derecho. A ver, O sea, cuenta, género, cuenta. género entendido como hombre y como mujer. Inclusive si yo me considero homosexual, una atracción al mismo sexo, tenía derecho a expresarme, ¿no? Creo que la diferencia está en que todo uno me vea como yo, como lo que yo quiero que, o sea, pero si hablamos de, Exacto. no sé, Detrás hay una manipulación a los demás como dice aquí ¿cómo es Gustavo? Si yo estoy obligando a otra persona a mentir sobre mí también, ya ahí no es un derecho, igual que la identidad. Si yo soy Joana, pero mañana yo amanezco diciendo que soy Juan y amanezco diciendo que soy un hombre, o sea, no, es una mentira, me estoy mintiendo a mí misma y no puedo obligar a los demás a mentir sobre mí también. Es que Vamos a ahí ya pensar está en para el esto. término, porque la identidad, o sea, se refiere a la identidad, la expresión de género, o sea, todo como identidad de género también, ¿no? Y ya la palabra género, o sea, desde ahí ya está trastocada, porque el género se inventó después, en realidad solo son dos sexos, es Así femenino es. y masculino, o sea, toda la pregunta ya está mal, o sea, no es que esté mal la pregunta, sino que no es un derecho porque el género como tal no existe, o Ujú. sea, eso fue un invento del lenguaje antes de que empezaran con todas sus cosas, Miren, ¿no? Ujú. por ejemplo, ¿en qué consiste en la práctica el derecho a la identidad de género? Significa que te cambien tu acta de nacimiento y tu credencial de elector para que se amolde al género que tú elegiste. ¿Sí me explico? Y en cuanto a la expresión, el tema es que es muy ambiguo, porque lo mismo puede significar simplemente que yo experimento alguna atracción distinta o que tengo disforia, etcétera, etcétera. O puede significar que voy a ir caminando desnudo a un kinder a contarle cuentos a los niños. ¿Sí me explico? Está tan amplio que habría que ver en concreto de qué se está hablando. El tema es que cuando
el aspecto exterior se convierte en algo absoluto. No sé, la vestimenta o falta de vestimenta, etcétera. Y obliga a otros a, ¿sabes qué? Tú me tienes que percibir como yo me percibo. Y además me tienen que cambiar el acta de nacimiento porque yo ya me percibí así. Y además, tú me tienes que dar mis cuotas, mis cupos, etcétera. Estamos ante un problema porque todo el mundo tiene que, es como ese cuento del traje del emperador, donde le decía que solo los tontos no veían el traje, y ahí va el rey andando por la calle y toda la gente alabando su nuevo traje, hasta que un niño dijo, pero si el rey está desnudo, y todo el mundo, no, cállate, no es cierto, y todo el mundo lo veía, pero se comportaba de otra manera porque tenían miedo de lo que fuera a decirles el rey. Bueno, hasta aquí preguntas. No, Bueno, vamos a... Por ejemplo, está en debate también el derecho a la objeción de conciencia, que significa que en tu trabajo o en donde estés, no te obliguen a actuar contra tu propia conciencia, tus propios principios y valores. Muy específicamente en la profesión médica, en cuanto a que se obliga a un médico a practicar abortos o eutanasia, aunque se puede entender también de un abogado a quien se le pide o a un juez que se le pide declarar inocente a un culpable o culpable a un inocente, o a alguna persona en una empresa que opere un fraude, o a un policía o un militar que ejecute a alguna persona. ¿Sí me explico? No sé si se ve la importancia de la objeción de conciencia. Decir, ¿sabes qué? Yo no voy a participar en esto. ¿Cómo ven? Claro, ya cuenta de la inteligencia inclusive, ¿no? Y O más bien, bueno, sí, claro, de la voluntad, pero ya me hice bolas. Pero sí, estoy de acuerdo. ok. Y el tema aquí es que no te obliguen a actuar contra tu propia conciencia. No hay, o sea, lo que sea que invoquen no va a ser correcto. Vamos a otra. El ser humano es comunitario, desde antes de nacer hasta después de morir. ¿Por qué? Porque se necesitó de papá y de mamá para que fuéramos concebidos, y al morir, pues alguien se tiene que encargar del cadáver y la herencia, y luego nos van a llorar, o a veces no tanto. ¿Sí me explico? Estamos en comunidad, en sociedad. El ser humano, incluso los que deciden irse a vivir solos, y llevan a toda la humanidad consigo, en el lenguaje, en el pensamiento. Y bueno, la sociabilidad nos habla del derecho a amar a otros, entablar amistad con esas personas, derecho a pertenecer a una familia, es decir, a donde yo nací, derecho a formar una familia, derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus principios y valores, derecho a asociarse con otros, o derecho a construir la comunidad, que son los derechos civiles y políticos. Dependiendo del régimen, puede ser el derecho al voto, a ser votado, a ocupar cargos, etcétera, etcétera. El tema amplio es construir la comunidad en donde vivo. Y en contra, bueno, el aislamiento, por ejemplo, el aislamiento carcelario o el secuestro, la segregación y exclusión social, en el sentido de apartarte completamente de la sociedad, no se refiere a, a que si tú quieres entrar en cierto club y no te dejan, bueno, esa es otra cosa, pero me refiero al desarrollo natural de la persona. La ruptura familiar, el negar el derecho de los padres a la educación de los hijos, o negación de los derechos civiles y políticos. Y aquí les voy a poner una pregunta. ¿Existe el matrimonio igualitario? Voy a explicar. Matrimonio igualitario se refiere
a que cuando dos personas que tienen atracción al mismo sexo deciden consolidar su proyecto de vida y a eso le llaman matrimonio. Y entonces el Estado les da derecho de adopción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe eso? ¿Qué dicen? Jurídicamente sí, pero moralmente no, En porque la hasta re... la palabra matrimonio, Ujú. por lo que yo siempre he escuchado, significa, la raíz es protección de la maternidad. Entonces no es una aberración jurídica, pero como el papel todo lo soporta. Miren, en la naturaleza, y cuando me digo la naturaleza no me refiero a los animales y las plantas, sino a la naturaleza humana, es un contrasentido. ¿Por qué? Porque el matrimonio como tal es una unión que de forma natural engendra y transmite vida. Que no siempre lo hace, ok, no siempre, pero tiene esa posibilidad y aparte se constituye para garantizar a los nuevos seres humanos que vienen al mundo un ambiente idóneo para crecer, para desarrollarse. En cambio, cuando se habla de otra cosa a la que se le quiere llamar matrimonio, se está hablando de otra realidad que no es. Entonces, al no existir en la realidad, al no tener una base de realidad, no existe. Podrá ser alguna otra cosa, llámale pacto de amistad sentimental, lo que tú quieras, y podremos discutir qué tan conveniente o inconveniente es, pero no es matrimonio, porque no tiene en su naturaleza, en su propia realidad, no tiene los elementos de un matrimonio. Y es curioso que para aumentar la falsificación, digan, bueno, ahora que el Estado me dé hijos en adopción. Precisamente porque es evidente que se trata de una ficción. Entonces, eh, bueno, pues nada más dejar ese tema también en claro que no tiene una base real. Ya si las personas quieren unirse porque se aman y quieren hacer una fiesta muy bonita, bueno, están en su libertad de hacerlo, pero de eso a que quieran obligar a todo el mundo a hacerle creer que esto es equiparable al matrimonio, pues ya hay una diferencia. ¿Hasta aquí preguntas? No, 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 ninguna. Déjame ver qué hora es. Ay, a cuarto ver. para las 9. Ok, creo que vamos más o menos bien. El ser humano aspira a la trascendencia y la religión es un hecho universal y eso se puede ver en todas las épocas y en todos los lugares del planeta, antiguos y nuevos. Entonces, de la apertura a la trascendencia que forma parte de nuestra naturaleza humana, viene el derecho a practicar una religión en público y en privado, solo o asociado, derecho a invitar a otros al propio grupo. La objeción de conciencia, que ya la veíamos en la voluntad, pues también viene aquí. Lo mismo educar a los hijos en la propia religión y el respeto a los símbolos religiosos. Y en contra, bueno, está en primer lugar la persecución religiosa, la discriminación por motivos religiosos. Digamos, a veces, aquí en México, por ejemplo, hay dos clases de ciudadanos. El que no tiene ninguna religión puede hablar tranquilamente como piensa y el que tiene alguna religión tiene que primero reescribir en su mente todo lo que habla para quitarle toda referencia a Dios y entonces poder hablar. Se vuelve un ciudadano de segunda clase. También los contenidos educativos antirreligiosos, las burlas en los medios de comunicación, como la flamante inauguración de los Juegos Olímpicos en París hace poquito, sanciones a los ministros religiosos por opinar, exclusión de las personas religiosas de la educación, de la cultura, de la política, etcétera.
Y ahorita les tengo yo una pregunta, pero quería yo antes decir, saber, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, Pregunta. Son dos preguntas. La primera es si la educación debe ser laica y la segunda es si los ministros de culto no deben opinar de política. ¿Qué dicen? yo creo que sí. Espérame, ahora sí. Fíjate que el tema de ser laico, hace un tiempo, yo creo que sí, pero si tenemos esa libertad religiosa, eh, podríamos exigir al gobierno que los que sí quieren que no sea laica, que se le dé un contenido religioso. No sé si me da a entender. Ajá. Hace un tiempo mi concuño hace una maestría y hicieron ese ejercicio. Metieron una solicitud a través de un niño, ¿no?, que iba en la escuela pública, en donde hacían esa solicitud, ¿no? A ver qué giraba, ellos como abogados, para decirle que fulanito de tal que está ante la escuela pública, él quería, tenía ese derecho, ¿no? Y quería que el gobierno tuviera su clase, ¿no? Y quien más quisiera juntar que tuvieran esa clase de religión. Cuando lo leyeron, la persona que estaba en el escritorio dijo, esto no va a proceder, no tenía por qué abrir su boca. Y al final, pues no procedió, ¿no? Pero estaba interesante cómo ellos lo estaban planteando. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que el César lo que es del César, ¿no? Eh, porque pues no vemos que no, a veces no todos los ministros de culto de cualquier religión tienen una visión correcta de la moral y de lo que debe de hacer las cosas, ¿no? Bueno, sí, sí, vemos la historia en general. Primero, pues laica, o sea, no es que sea laica, ese es otro rubro que se modificó la palabra laica, pero en realidad la educación es laicista, no laica. Entonces Tiene ahí razón. hay un problema en el lenguaje, ¿no? Desde ahí, pero que ya lleva eso ya más tiempo que la palabra género, ¿no? Que si debe ser laico o no, pues eso depende, no se le puede obligar a toda la gente que sea católica y así, ¿no? Entonces yo creo que sí, saben que el gobierno garantice que haya educación, pero que deje, como dice Sergio, que si quieren ser judíos y quieren hacer su escuela judía y poner la clase de religión o católica o musulmana o así, pues que se pueda dar, ¿no? Que exista esa libertad. Pero que deba ser, o sea, que toda deba ser laica. Entonces, esa pregunta pues tampoco, no estoy de acuerdo porque que tenga que ser toda la educación laica, no. Y luego que los ministros de culto deben opinar política, claro que sí, o sea, yo creo que sí, y es obligación de los sacerdotes recordarnos que votemos por personas acorde a los valores cristianos, porque bueno, al final de cuentas, pues el cristiano siempre va a ir buscando el bien común, ¿no? Entonces yo creo que sí es obligación y que no los pueden encarcelar ni todas estas coacciones que ya está viendo, ni multar o así por opinar, porque debemos de votar por gente que vaya acorde y ellos como pastores tienen la obligación de decirnos, de guiarnos en todos los ámbitos de la vida, porque la política no puede ser ajena al católico, ¿no? O sea, no puede ser ajeno al católico el por quién votaron hoy, y pues creo que es deber de los pastores, pues, pues eso, ¿no? O sea, inculcarnos ese valor porque la gente luego ni sabe nada, ¿no? A ver, Joana y Pedro. No, y otra cosa, o sea, ahorita yo estoy de acuerdo con que la educación, eh, puede, no que deba, puede ser laica, pero si tú quieres, y eso es desde, no sé, desde hace siglos, ¿no? Que llegaron los misioneros y empezaron a evangelizar, entonces, ya más adelante, con el paso de los años, etcétera, había escuelas católicas, ya después no eran católicas, pero exacto, tú puedes poner a tus hijos en una escuela
laica o en una escuela religiosa, de acuerdo a tus creencias. Eso por un lado. Y ahora, que si los ministros de culto deben opinar de política, yo creo que sí, porque si hay leyes que van en contra de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, pues ellos, por eso es que no es que se metan en política. A lo mejor hace muchos años o hace algunos siglos, bueno, los que somos ya más mayores, el siglo pasado, pues los ministros no se metían en política porque, digamos, no se metían también las leyes con las personas, pero pues empezó a cambiar todo, entonces los ministros pues empezaron también a dar su opinión porque estaba en contra de pues sí, de los principios de la naturaleza humana, las leyes que estaban poniendo. Gracias. Joana y Pedro, Bueno, para mí, y disculpen si lo que voy a decir es ignorancia, pero es lo que manejo con la información que he tenido. Para mí, la educación laica es contraproducente contra la sociedad, porque estamos viendo que la educación laica está orientando a la juventud y a los niños a rechazar la religión. ¿Ok? Nosotros tenemos que estar conscientes de que sí, tiene que haber libertad de culto. Existen nuestros hermanos musulmanes, nuestros hermanos judíos, nosotros los cristianos, pero ahorita hay un bricolaje de la fe tan tremendo que esa educación laica lo que está haciendo es una mezcolanza adicionalmente a las ideologías que existen. ¿Ok? Entonces es totalmente contraproducente contra la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con la educación laica. Con la educación religiosa sí estoy de acuerdo 100%, pero nosotros los católicos, y podrá sonar radical lo que yo estoy diciendo, pero nosotros los católicos tenemos que convencernos de una vez por todas de que la religión verdadera es la de nosotros, ¿ok? Y nosotros estamos llamados a formarnos, a formar a nuestros hijos en la caridad, en el amor, pero estando conscientes de que el Dios verdadero es el Dios de nosotros los cristianos. Y nosotros estamos en la obligación de formarnos y formar a nuestros hijos y tratar de buscar educación católica para ellos, para que ellos entiendan eso y vayan al mundo a evangelizar, porque eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Segundo, en el segundo punto que dice los ministros de culto no deben opinar de la política, pues les digo algo, yo estoy viviendo una pesadilla nuevamente con lo que está ocurriendo en mi país. Y yo digo que los ministros de culto están en obligación de pronunciarse sobre política, están en obligación de formarse sobre política. Hasta el mensaje del Papa Francisco, creo que de este mes tiene que ver con la política. Entonces, los ministros de culto tienen que estar formados en política y en religión, porque las dos cosas van totalmente de la mano. Política no puede ir separada de religión porque se convierte en una política laica. Y estamos viendo todos los desastres que hay alrededor del mundo porque hay ministros de culto que lo que hacen es evitar hablar de política. Yo, por ejemplo, aquí en Hermosillo, tuve la experiencia con un sacerdote que lamentablemente murió hace 3 meses y que lo voy a extrañar mucho. Él se ponía a hablar de política en todas sus homilías y decía, a mí no me interesa si me llevan preso, si me están esperando allá afuera para meterme preso, pero esto y esto no corresponde a lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por esto, y ustedes verán a ver
si ustedes siguen apoyando este gobierno, si ustedes siguen apoyando estas ideas. O sea, el hombre hablaba claro y raspado. Y eso es lo que necesita el mundo católico hoy en día. Muchos sacerdotes que no tengan miedo de ser sacerdotes del Dios Altísimo y sacerdotes cristeros, porque este sacerdote, a él le ganó la enfermedad, le dio lamentablemente cáncer, pero yo veía en él a un sacerdote cristero y me dejó marcada a mi familia para siempre, porque no tenía miedo de hablar y era un hombre súper preparado y se veía que él estudiaba política y todo lo justificaba con el evangelio. Entonces, nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios que nos mande muchos sacerdotes así, que no tengan miedo de guiar a sus ovejas y de abrirle los ojos a sus ovejas, porque ahorita las ovejas están muy adormecidas. En mi tierra están adormecidos y son muy poquitos los sacerdotes que le están diciendo a la gente que como vamos muy mal. Entonces, yo sí digo, los ministros de culto están en la obligación de estudiar política, de formarse en la política, de saber de política y de justificar las buenas o malas acciones de los políticos actuales con el evangelio. Muchas gracias, Joana. Miren, vamos a partir del ser humano para ver las distintas cosas. La primera de ellas es, ¿qué cosa es el ser humano? Decíamos, tiene varias dimensiones, es corpóreo, tiene inteligencia, voluntad, sociabilidad y está abierto a la trascendencia. En la educación es ese esfuerzo para desarrollar al ser humano y que madure y que crezca. En ese sentido, la educación laica es una mutilación o un recorte al ser humano. Está incompleto. Ahora, cuando se ve desde el punto de vista de el derecho de los padres a educar a los hijos en la propia religión, y resulta que esos padres no son creyentes, o bueno, no son creyentes son ateos pues, o tienen alguna otra mentalidad similar. Bueno, pues podemos considerar que esa es una forma particular de religión, donde empieza a ponerse difícil es en la educación impartida por el Estado, pero también en los contenidos educativos. Entonces, ¿cuál es el asunto del Estado? El Estado como tal, como no le corresponde decirle a la gente en qué Dios creer y en cuál no, ahí es donde debiera sustraerse de meter contenidos. Pero eso no quiere decir que le cierre la puerta a otros para que metan sus contenidos. En distintos países se maneja de distintas maneras. En algunos países simplemente se sigue la religión mayoritaria de esa población. Pensemos desde en la India, por ejemplo, los países árabes, en varios lugares en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y las personas que no participan de esa religión o tienen su clase aparte de si tienen quien les imparta, digamos, vamos a decir, si el grupo es mayoritariamente protestante y hay un grupo pequeño de católicos, si tienen algún predicador católico, un sacerdote, etcétera, pues reúne el pequeño grupo y les imparte la clase. Si no se contara, bueno, pues poderles dar alguna otra cuestión y que se sustraigan de esa clase donde entra la mayoría. Ese es otro modelo. Pero hay otro aspecto muy importante. Los contenidos educativos también hablan mucho, aunque tal vez no se diga directamente. Pero pensemos, por ejemplo, ¿quién dice cómo se debe de interpretar la historia? En nuestro país lo que tenemos es un control ideológico desde hace más de un siglo
de cómo se debe de pensar y de cómo se debe de interpretar, en lugar de que fuera un reflejo de la sociedad, de manera que todos los actores sociales puedan cooperar para definir estos contenidos educativos. Porque no es lo mismo decir, ok, la escuela se va a mantener neutral porque es pública, o a lo mejor es religiosa, no importa. Pero que en el contenido educativo se meta un relato en el que te dicen que todos los males de tu país son culpa de el cristianismo, a que haya una investigación seria donde realmente veas la contribución del cristianismo a las ciencias, al derecho, a la civilización, etcétera, sin dejar de señalar los errores que han cometido algunos. Es muy diferente. ¿Sí me explico? Ahora dicen, oh, es que yo soy ateo y quiero que mi hijo también lo sea. Bueno, se puede acomodar, pues, que no participe en clases de religión, por ejemplo. Eso en cuanto a la educación, o sea, pero sí, el tema es que cuando la educación está cerrada a la trascendencia, se queda en la pura materia, está incompleta, y al ser humano no se le está dando algo a lo que tiene derecho, que es el derecho a desarrollar su dimensión espiritual. Ahora, en cuanto a la opinión de política, resulta que los ministros de culto son como cualquier ciudadano, entonces debieran de poder opinar como cualquier ciudadano. Es más, desde el punto de vista del derecho, no me refiero al derecho escrito, sino al derecho natural, a lo que corresponde por naturaleza. Tiene más libertad un ministro de culto incluso de candidatearse a diputado, senador y decir no voten por tal y sí voten por mí o por mi compadre. Falta más a la ley canónica, es decir, a la ley eclesiástica. Ahí, digamos, está incumpliendo más que lo que es su propio derecho a expresarse en la política como cualquier ciudadano. Entonces, desde el punto de vista de cualquier ciudadano, su derecho es mucho más amplio. Desde el punto de vista de la ley eclesiástica, no se le permite decir, bueno, voten por ese partido sí o por este no, por ese candidato, pero por cuestiones más bien internas de la misma iglesia o de alguna otra congregación, pero no desde su propio derecho personal. Y bueno, por supuesto que lo que vemos en la práctica es que muchas veces se les manda a callar porque al igual que en el tiempo de los profetas son muy incómodos porque andan diciendo las verdades, como Juan el Bautista, no te está bien estar con la mujer de tu hermano, pues te meto a la cárcel. Y bueno, también entender que aquellos países en donde se ha puesto la educación laica, históricamente, ha sido un pequeño grupito que no comparte con la mayoría del pueblo ni tradiciones, ni cultura, ni identidad, y más bien quieren obligar a todos a ser como ellos, que son el pequeño grupo que gobierna. Ahora, aquí el tema importante es, al mismo tiempo, permitir el acceso a la fe, por un lado, en la educación, pero por otro lado, no imponerla mediante la fuerza, sino respetar el derecho natural de los padres cuando son chicos y ya cuando están creciendo, su propio, perdón, su propio derecho, que no sea algo que se violente su conciencia. Sería como que los límites en donde se encuentra esto. ¿Hasta aquí preguntas? Sí, sí, podría repetir que lo que nos comentaste, que la educación laica no da oportunidad a los niños, bueno, a los alumnos, a desarrollarse ¿de qué? Lo repito esa parte. El ser humano en la educación se desarrolla en todas sus capacidades, se desarrolla como ser humano, como un ser humano completo. Eso es la educación. Y cuando a esa educación le quitas la parte religiosa y trascendente, espiritual, el ser humano se desarrolla de manera incompleta. Entonces, tiene derecho a esa educación que lo desarrolle como ser humano completo. Ahora, de todas las ofertas que hay, ¿cuál debería de escoger? Cuando son chicos,
en lo que sus mismos padres escojan. ¿Por qué? Porque el gobierno no los quiere más que sus padres. Los padres son los que van buscando qué es lo mejor para sus propios hijos en cada caso según su propia experiencia, que suele ser más acertada que la de un funcionario que nunca los ha visto. Hay obviamente excepciones, pero deberían de poderse mostrar con evidencia, no presuponer de antemano. Es como con el principio de presunción de inocencia. Todo padre es buen padre respecto a sus hijos y quiere lo mejor respecto a sus hijos mientras no se demuestre lo contrario en algún caso particular. No sé si con esto te contesté. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver la que sigue. Ay, ¿dónde está aquí? Bueno, algunas características de los derechos humanos. Universalidad. Abarcan a todos los seres humanos, de todas las épocas y culturas. Si bien, mientras más se alejan del propio ser, ya bien habíamos dicho, no es lo mismo el derecho a alimentarme con la comida que yo tengo en mis manos, a que el gobierno me dé un sándwich todos los días, son distintos. Mientras más se alejan del ser, dejan de ser absolutos. Pero mientras más cercanos están al propio ser, que es el propio ser, la vida, la inteligencia, la integridad, etcétera, entonces son más absolutos. Y mientras más se refieren a los medios para conseguir los fines, son menos absolutos. Intransferibilidad. Quiere decir que no se pueden ceder a otros, no se pueden comprar o vender. Yo los poseo porque soy ser humano. Primordialidad. Están por encima de las leyes, de los gobiernos y de los organismos internacionales. Y son precisamente el criterio para juzgar si esos gobiernos y esos organismos internacionales están actuando con justicia y si sus leyes son justas. En el lenguaje antiguo se diría si realmente son leyes o no son leyes, porque antes se decía que la ley para ser ley tenía que ser justa. ¿Bien? Complementariedad. Forman un entramado único, no son una contradicción de unos contra otros para estar eligiendo, sino que son solidarios unos con otros. Si se respeta el derecho a la vida, muy probablemente se va a respetar el derecho a conocer y difundir la verdad, a obrar conforme a la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se empieza a violentar un derecho, se terminan violentando todos los demás. Claridad. Y esta es la parte que espero estos cursos estén ayudando. Si no hay propaganda de por medio, con un poquito de sentido común, deberían de ser evidentes para cualquier persona y dar certeza tanto en el ámbito jurídico de las leyes como en la sociedad. Deberían de ser evidentes. No, pues es obvio. Claro, es obvio mientras no te estén lavando el cerebro con propaganda. Y yo espero que en estos cursos se hayan mostrado evidentes estos derechos. Y lo último lo puse como pregunta, ¿son progresivos? Bueno, antes de esta pregunta, ¿hasta aquí alguna pregunta de estas características que están con letras negritas? Perdón, No, o sea, ¿tú puedes renunciar a tu derecho? Lo que estoy diciendo es que no. No puedes, o sea, puedes decir que renuncias a tu derecho, pero de eso a que otro lo tome por válido, ok, voy a renunciar a mi inteligencia, a partir de hoy voy a ser un burro. Ok, entonces ya no hay que decirte la verdad a ti, ni nada por el estilo, ni dejarte hablar. ¿Sí me explico? Aquí no nos estamos refiriendo a los derechos positivos en los que uno puede decir yo renuncio a mi herencia, por ejemplo. O pudiéramos pensar, bueno, renuncio a mi derecho a ir a la universidad, ¿no? Porque eso es algo eh, derivado, pues. O renuncio a mi derecho a un abogado defensor, yo me defiendo solito, no hay problema. Pero los derechos que son por título natural, los tenemos por la naturaleza humana.
No sé si con esto me expliqué. Ok, sí, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya, Y ahora viene, perdón, no, viene una pregunta de mi parte hacia ustedes. ¿Son progresivos los derechos humanos? ¿Han oído que se dice el principio de universalidad, intransferibilidad, no sé qué, progresividad? ¿Alguien ha oído eso? Se cortó. No, Ah, principio de progresividad, no. no lo han oído. Está en muchas de nuestras leyes y está en los planes de estudio también, sobre todo de la nueva escuela mexicana. Dice que los derechos son progresivos porque a medida que la humanidad avanza se crean nuevos derechos. ¿Ustedes qué dicen? Es una estupidez, por no poner otra palabra. A ver, fundamentalo un poquito más. Sí, porque tú eres ser humano o no eres, ¿no? O sea, soy ser humano o soy un árbol, ¿no? Y si soy ser humano, inclusive después de muerto sigo siendo ser humano. Entonces, no soy ser humano progresivamente. O sea, tengo diferentes etapas como ser humano, O pero bien los seres siempre humanos, seré, desde que empiezo a existir, siempre seré ser humano. Entonces, todos esos derechos están ahí, ¿no? o Por bien naturaleza. que los seres humanos de hace 1000 años son tan humanos como nosotros o son menos humanos, ¿cierto? Claro, sí. Ahora, Sí, hay por ahí un, me mencionas en algunos de los... sí. Bueno, hay dos sentidos en que la palabra, este primer sentido de es que se van inventando nuevos derechos y se van creando, es una tontería, porque si son de título natural y la naturaleza humana no cambia, entonces son los mismos. ¿En No, qué no sé si cosa? por ahí hablan de que se van como reconociendo, ¿no? O algo, no sé si va por ahí. Es que hay dos sentidos en que la palabra progresividad sí tiene sentido, y hay un sentido en el que no. ¿Cuáles son dos sentidos? El conocimiento, tanto en amplitud como en profundidad de los derechos humanos, que siempre estuvieron ahí. Eso es completamente legítimo, porque mientras el ser humano va conociendo la verdad, también conoce la verdad de su naturaleza y la verdad de lo que le corresponde por naturaleza. Ojo que también puede volverse cada vez más ignorante y olvidar cosas que antes sabía. Entonces, esto no es nada más de se acumula y ya. El otro sentido se refiere a los derechos de título natural ante situaciones históricas, que es, bueno, siendo cambiantes esas situaciones históricas, pues también son cambiantes los derechos que, siendo de título natural, dependen de situaciones históricas. Por ejemplo, que en un juicio tengas derecho a un abogado defensor, eso depende de que existan los juicios y de que existan los abogados. Si no, no tiene sentido. Y lo tienes por derecho natural. Pero la presunción de inocencia hasta que se demuestre que eres culpable es algo que no cambia con el tiempo. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces, en un caso dependes de una situación histórica, que es la existencia de abogados y de juicios, y en otro caso tienes una situación permanente que es que las personas se traten como alguien inocente hasta que se demuestre que eres culpable. Entonces, ese es un sentido recto y el otro sentido recto es el conocimiento mejor y más preciso, más profundo de los derechos humanos. ¿Cuál es el sentido que es un absurdo? Decir, ahora los derechos de estos nuevos que yo estoy promoviendo son los que vamos a aceptar y ese es derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia. Como ya son viejos y pasados de moda, los vamos a ignorar porque ahora estos derechos son más cool. Eso es lo que es francamente ridículo. Entonces, cuando se habla de progresividad, habría que preguntar a qué se refieren. Y lamentablemente en muchos casos se refieren a tirar derechos pasados de moda y tener otros nuevos porque tratan a los derechos como si fueran una mercancía. ¿Hasta aquí preguntas?
¿no? No, Ya la tenemos. 9:15. 9:15. Bueno, la siguiente sesión vamos a hablar de organismos internacionales. Ahora no nos va a dar tiempo de ver ese tema, lo vamos a ver la siguiente vez. Déjenme, voy a detener aquí la grabación.